Los últimos detalles para empezar con mucho éxito este nuevo año escolar, y esto implica, por supuesto, pues el qué preparamos, qué ponemos a los chicos en la lonchera, principalmente en estos primeros días en que el calor todavía va a continuar. Estamos con la nutricionista Eslovenia Ulloa, especialista de los hospitales de la Solidaridad, en este caso de Magdalena, y allá vamos a pedirle que nos dé esta primera recomendación, qué poner en la lonchera para que los chicos no se aburran, coman y sobre todo los alimentos no se deterioren en estos días de tanto calor. Así es, lo principal es tener en cuenta qué alimentos se mandan a la lonchera y sobre todo tener en cuenta, como mencionaste, el calor. Sobre todo en el caso de las bebidas, por ejemplo, los jugos, las frutas, que tienden a fermentarse con el tema de este calor. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en los jugos es adicionarle cubitos de hielo para que se mantenga y mencionar en los colegios, solicitar a los profesores que de repente puedan colocar las loncheras en zonas que no les dé el sol, en zonas más ventiladas, ¿no? Para evitar sobre todo el calentamiento de esta lonchera. Los recipientes en los cuales llevar estos alimentos, por ejemplo el jugo en vasijas plásticas, ¿es conveniente? Sí, como mencionaba, pero adicionándole estos cubitos de hielo de repente para que se pueda mantener, o de repente refrigerarlo en la noche para que todavía siga manteniéndose esa temperatura hasta que llegue el colegio. Hablamos de un refresco entonces. Un refresco natural, ya sea por ejemplo un agua de piña, un agua de manzana, una chicha morada, ¿no? Antes que caer en lo que son los envasados químicos, pues, ¿no? Ahora, según la cantidad, según las edades, ¿no es así? Que acompañar, por ejemplo, a los niños de inicial. Digamos, en cantidades de agua estamos hablando de 250, que es casi una taza, para los niños de pre-kinder. Los niños de inicial, hasta los 6 años, digamos, deben ya estar consumiendo una botella de 600, que es casi medio litro. Y bueno, ya los adolescentes, ya estamos hablando de casi de 2 litros ya de bebidas. Que es el litro, son los 2 litros recomendables por día para todo el mundo, además, ¿no? Así es. Bien, y en cuanto al sándwich, al acompañamiento de estos refrescos, las frutas. Ya, las frutas. Por ejemplo, en los niños pequeños, una fruta a mitad de fruta también es recomendable. En el caso de los que ya están a partir de los 6 hasta los 10 años, estamos hablando de una fruta entera a 2, inclusive, o 2 medianas. Y en el caso de los adultos, estamos hablando casi hasta de 3 a 4 frutas enteras naturales, ¿no? Bien, los sándwiches, ¿cómo deben de ser preparados estos? Siempre manteniendo pues las normas de higiene también, siempre tener el cuidado en tal caso si es que van a comprar un sándwich o si lo preparan en casa, mantenerlas siempre la inocuidad, la limpieza. Y bueno, en el caso de los niños estamos hablando de medio pan a una tajada de pan de molde. En los ya niños grandes, hasta los 10, 12 años, estamos hablando de un pan entero o 2 tajadas de pan de molde. Y en los adolescentes inclusive se puede llegar hasta los 2 panes, dependiendo de las horas de clase también. Si estamos hablando, por ejemplo, de horas de clase de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde o a 1:45, por ejemplo. Digamos, si es hasta las 3 de la tarde, sí puede llegarse a 2 panes. Si en caso si está a la 1, un solo pan y acompañado con frutas es lo ideal, ¿no? Bien, son algunas de las recomendaciones entonces que tenemos que tener en cuenta para poder asegurar que nuestros niños tengan un día tranquilo y que el cansancio, justamente por no alimentarse bien, no los gane. A pesar de que ahora en los colegios del Estado vamos a tener campañas como, por ejemplo, las del Cali y Guarma, que están asegurando que los niños y los jóvenes tendrán un desayuno, tendrán un almuerzo. Se está lanzando, por ejemplo, la campaña Cero Anemia. Es una campaña que está lanzando la alcaldesa de Lima, donde los niños van a recibir suplementos nutricionales. Esto para el caso de que los niños no lleven lonchera. Así es, y sobre todo porque en esos colegios del Estado la mayoría de niños no se va con un desayuno. Entonces, ¿cómo queremos futuros profesionales si estos niños no tienen la capacidad de poder retener lo aprendido en clase, si se están durmiendo, si están, por ejemplo, con problemas de anemia, que tiene que ver con el tema de concentración? Entonces, lo ideal es, digamos, que el niño, aparte de su desayuno, tome su lonchera. A veces los papás creen, pero si yo tomo desayuno y ahora la lonchera está de más. No, es un complemento adicional a la alimentación que equivale al 10% de lo que necesita durante todo el día el niño. Bien, y bueno, todo esto va sirviendo de base para lo que será pues
el crecimiento sano y seguro, no solamente la alimentación asegurada durante los primeros años de vida, sino una alimentación permanente y equilibrada, ¿no es así? Balanceada. Así es. Balanceada porque estamos cercanos, por ejemplo, a celebrar el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis. Esto será mañana 28 de febrero y tiene alguna forma de relación con lo que estamos hablando, porque la alimentación que hoy demos a nuestros niños va a ser la base a futuro para que justamente no se padezca, especialmente en el caso de las niñas, no se padezca de osteoporosis. ¿En qué porcentaje se está presentando en nuestro país? Digamos, nosotras las mujeres acumulamos las reservas de calcio hasta los 30 años desde que iniciamos la vida. Entonces, eso es lo ideal, sobre todo en inicios de edades, hasta los 30 años. Entonces, si es una mujer que empieza desde muy temprana edad teniendo hijos, la pérdida de calcio es mayor, porque en vez de estar todo ese calcio acumulándolo para su reserva, lo va a estar perdiendo, digamos, en su gestación. Entonces, hablamos que un promedio de 10% se pierde por cada niño que se tenga por cada gestación. Entonces, ahora vemos en el Perú mucho el índice alto sobre todo de niñas adolescentes, embarazadas, o mujeres que tienen muchos hijos. Entonces es por eso que el tema de la osteoporosis, la osteopenia, se está viendo mucho más que antes, ¿no? Por el tema de inicios de embarazos a muy temprana edad. Bueno, ¿cómo controlar, cómo hacer un seguimiento y qué cosa consumir finalmente? Alimentos ricos no solamente en calcio, sino también evitar los alimentos o los elementos que nos ayuden a eliminar calcio. ¿Cómo cuáles? En este caso, por ejemplo, el uso de cafeína, ya sea en café, en té, en cocoas, en bebidas que tengan mucha cafeína, porque eso lo que nos va a hacer es eliminar calcio en orina. Entonces, ¿yo qué hago? Consumiendo bastantes alimentos con calcio, si voy a consumir los que me van a ayudar a eliminarlo, entonces es lo mismo que nada. Entonces lo ideal en este caso en niños es jamás darle café, ni té, ni cocoa en un desayuno, porque eso es lo que no va a ayudar a absorber su calcio, y sobre todo en personas adultas que por ejemplo están suplementándose con calcio, no tomar tampoco esas bebidas. ¿Qué va a ayudar a fijar el calcio? La vitamina D, y la vitamina D la obtenemos en el sol, la obtenemos en alimentos que tengan grasa buena, por ejemplo encontramos en la yema de huevo, lo encontramos en la palta, en el pescado. Entonces eso hay que consumir más para poder fijar nuestro calcio. Bien. Palta, huevo, bueno, tratar de consumir huevo diariamente, por supuesto. La palta, que es un producto que está al alcance de todos prácticamente, podemos gastar un poquito más en la palta y no así en estos alimentos pues artificiales, claro, que mucho daño. Así es, por ejemplo, en un sándwich, en vez de, por ejemplo, pones el pollo y en vez de usar la mayonesa, ponle palta en crema. Y eso es una buena opción para, digamos, a quien quiera consumirlo y reemplazar, por ejemplo, el caso de la mayonesa. Bien, bueno, una cosa tiene que ir enlazada con la otra, hacer una mejor selección de los alimentos, hacer todo el esfuerzo por alimentar bien a nuestros niños y justamente para no tener más adelante consecuencias con la salud en general y en especial hablamos hoy con la osteoporosis. Muchas gracias a la nutricionista Eslovenia Ulloa, especialista de los hospitales CISOL, en este caso de Magdalena. Muchas gracias por su presencia, nos vamos a una pausa y regresamos.